Empezar con esta pregunta para ti. ¿Estás huyendo de algo en tu vida? ¿Tú has sentido que quieres esconderte de ya sea de un compromiso, de un llamado o de algo que sabes que tienes que hacerlo tarde o temprano, pero te sientes huyendo de esto? ¿Qué tú crees que pasa cuando huyes de las cosas? Huyes, ¿y qué pasa? O cuando huyes de Dios, de la presencia de Dios, del llamado de Dios a tu vida. Pues ayer empezamos la historia de Jonás y hoy seguimos con Jonás capítulo 1, versículo 3. En Jonás 1:3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y en la nueva versión dice, pero Jonás no quiso ir, al contrario, quiso huir de la presencia del Señor. Por eso fue hacia otra costa, al puerto de Jope, y allí encontró un barco que iba hacia Tarsis. Oye, lo que hizo Jonás, él no quiso ir a lo que Dios le mandó. Él se creía que se gobernaba. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, nos escondemos y huimos de Jehová. Hay una canción de hace mucho tiempo que yo no sé si tú recuerdas, pero decía, ¿por qué te escondes y huyes de Jehová? ¿Por qué te escondes? Dile dónde está. ¿Por qué te escondes y huyes de Jehová? Y después dice el coro, si te escondes como Adán, Dios te encontrará. Si huyes como Jonás, Dios te encontrará. Si lo niegas como Pedro. Y después dice, Él te encontrará. Él te encontrará. Él te encontrará. Donde quiera que te esconda. ¿Y qué pasa? Mira, tú vienes a la tierra con una misión, con un propósito, con un llamado, con dones y talentos, con herramientas para cumplir esa misión. Pero a veces lo ignoras y no te das cuenta y tomas caminos equivocados y tomas decisiones que no van con la misión que Dios te ha dado. ¿Mm? Y al final Dios nos da siempre el libre albedrío, la decisión de elegir cuál o no de las cosas queremos hacer. Sí, quiero hacerla o no quiero hacerla. Pero en este caso, Jonás tenía esta misión que Dios le había mandado. Y dice, no voy, como un niño malcriado. Y se fue y se escondió y cogió un barco. Dios le dio a Jonás una misión. Y la misión era advertir a la gente de Nínive, a estas personas que él creía y veía que eran unas personas bien malvadas, que venía un juicio de parte de Dios y no cambiaban. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que acabamos de leer en Jonás capítulo 1, versículo 3? Jonás no quiso ir, óyeme, al contrario, quiso huir de la presencia de Dios. Por eso fue hacia otra costa. Bueno, si Dios está de este lado, me voy del otro, dijo él. Y allí encontró un barco que iba hacia Tarsis, se pagó su pasaje y se montó en el barco. Jonás, por ser cabeza dura, él enfrentó la consecuencia por su decisión. Sí, porque Dios te dice, bueno, tienes libre albedrío, pero todas las decisiones que tomes tienen su consecuencia. Y ese es el mismo tipo de consecuencia que tú podrías encontrar si huyes de la misión que Dios tiene para tu vida, si huyes de la presencia de Dios, si huyes del mandato de Dios, si huyes y no obedeces a Dios. La Biblia dice claramente que cuando Jonás montó en el barco, se abordó el barco para huir de la misión, del propósito que Dios le había encomendado, comenzó Dios a enviar un viento poderoso. Y soplaba ese viento para entonces llevar ese barco de regreso. ¿Por qué tú crees que Dios hizo esto? Porque Él amaba a Jonás. Y Él quería que Jonás tomara una buena decisión. ¿Qué? Esta decisión le daría el propósito por el cual Jonás fue llamado, el cumplimiento de la misión de Jonás. Hay muchas veces que nosotros queremos hacer algo y vemos oposición y vemos que las cosas no salen y vemos problemas y vemos excusas y como que es un struggle, dificultades tras dificultades en esas decisiones que tomamos, cosas que hacemos. Hay muchas veces que hay cosas que no salen suaves. Yo digo, lo de Dios siempre es fácil, ligero y feliz. Lo que de Dios me da, no, dice la palabra de Dios, lo que Dios da no añade tristeza con ello. Lo que Dios da es diferente. Entonces, hay oposiciones a veces en el camino para hacernos ver, oye, ese no es el camino, ese no es el momento, ese no es el lugar, esto no es una buena decisión que estás tomando.
Y Dios no habla de diferentes maneras. No habla con las situaciones, con las personas, con lo que está pasando. Yo no sé qué decisión tú tienes que tomar en tu vida o qué cosas estás pasando que tú estás viendo como que, espérate, como que no ancla, como que el zapato no entra, como que esta no es la decisión. Y esta desobediencia de Jonás, ¿qué hizo? No solamente amenazó la vida de Jonás, sino que amenazó la vida de todas las personas que estaban en el barco, que iban hacia Tarsis con Jonás. Muchas veces las decisiones que tú tomas ponen en peligro tu familia, tus hijos, ponen en peligro tu vida espiritual, a las personas que te aman, que están a tu alrededor. Cuando tú huyes de Dios, de la presencia de Dios, de la misión de Dios, del propósito de Dios para tu vida, hay personas inocentes que tú te la estás arrastrando contigo misma. Personas que a ti te importan. Pero esas personas pueden resultar heridas por tu mala cabeza, por tu mala decisión, por huir, por esconderte, por correr de lo que Dios quiere para ti. Tal vez esas personas sean tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus amistades, no sé. Pero hay veces también que son personas hasta que ni siquiera tú conoces, como estas personas que estaban en el barco con Jonás. Él la conoció en ese momento, pero por su mala decisión, por su desobediencia, los iba a arrastrar con él. Y esas personas pudieron ser heridas por causa de la desobediencia de Jonás. ¿A qué te está llevando tu desobediencia? Ya Dios te está diciendo, ya tú lo sientes, esto no está bien, no me siento bien con esta decisión, no me siento bien con lo que está pasando. Y oye lo que dice Jonás. Jonás huye de la presencia de Dios. Y la vida de Jonás comienza una trayectoria descendiente. ¿Por qué? Porque las cosas comienzan a salir mal. Se monta en el barco y comienza una gran tormenta. Oye, le está hablando Dios, ese no es el camino, es por este camino, ¿para dónde vas? Y oye que Nínive estaba a 550 millas de distancia. Perdón. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás trató de huir a Tarsis. No fue a Tarsis que Dios te mandó, Jonás. Dios te mandó a Nínive. Jonás, ¿qué pasa? Y oye, Tarsis estaba a 2.500 millas. ¿Sabes la diferencia de 550 millas a 2.500 millas? Una distancia opuesta y más que el doble. Más que el doble, pero él prefirió coger esa tregua y coger esas millas tan largas en vez de ir al lugar que Dios lo había mandado. Y a muchas veces nos ocurre eso. Nos ocurre eso. Nosotros por pensar en nosotros y creyendo que tenemos la razón, tomamos el camino más largo, como pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Tomamos el camino más largo porque a veces somos tercos. Óyeme, tú no puedes huir de la presencia de Dios por el resto de tu vida, del plan de Dios y el propósito de tu misión. Dios está en todas partes y sabe todas las cosas. Él te da opciones, te da libre albedrío. ¿Para qué? Porque Él quiere que tú lo hagas de corazón, que ames y que lo sigas voluntariamente sin nadie obligarte. Muchas veces elegimos mal. Yo no sé si Dios es la mejor opción para ti. No sé si has decidido por otras cosas en tu vida que te han dado estrés, preocupación, que te han dado duda. La duda no es de Dios. Yo digo, mira, cuando no sepas una decisión tomar, espera, porque lo de Dios te da confianza, seguridad y tranquilidad. ¿Por qué huir de la presencia de Dios si en Él puedes encontrar esa paz que buscas? ¿Por qué tú crees que Dios te da la opción de amarlo y seguirlo voluntariamente? ¿De qué se estás huyendo? ¿De qué cosas? ¿De qué propósito, misión o de lo que Dios te está diciendo? ¿De qué estás huyendo? Si hay algo que Dios quiere que hagas, ¿estás dándole larga? Algo que al final tú sabes qué es lo que va a pasar y es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿para qué va a estar larga? Si sabes que al final pasará. ¿Por qué te estás resistiendo? Y ya sabes que hay consecuencias por no seguir la voluntad de Dios. ¿Qué tipo de consecuencias tú has experimentado en tu vida cuando has hecho lo contrario a lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir por ese camino? Sabes que si tomas la decisión de seguir a Dios, de estar en su presencia, de hacer su llamado, las cosas van a comenzar a mejorar. Es mejor tener a Dios de tu parte que en contra, ¿no? Entonces es mejor obedecer a Dios. Pero oye, cuando tú decides obedecer a Dios, abrazar tu misión, tu propósito de vida,
pueden ocurrir milagros y pueden ocurrir 3 milagros y te lo voy a decir rápidamente. Pero antes vamos a volver a Jonás, pero el capítulo 1 en el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Y la dice en la nueva versión, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Cuando tú abrazas la misión de Dios para tu vida, milagros ocurren. Sí, y tú puedes ver esto con Jonás. Dios le advirtió a Jonás, vete a Nínive. Él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Zapateó y gritó y cogió un barco a Tarsis. Quiso ir de la presencia de Dios. Quería irse lejos, donde nadie lo conociera, donde nadie lo viera. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Dios envió una tormenta a detener el barco. ¿Y qué sucede en Jonás 1:12? Dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Oye, Jonás se dio cuenta de que por su desobediencia había puesto el barco y los tripulantes en esa situación. Jonás dijo, échenme al mar, yo soy el culpable. Échenme al mar y volverá la calma. Cuando Jonás por fin decidió obedecer, sucedieron 3 milagros. Y eso es lo que sucede cuando tú decides obedecer. Primero, volvió la calma. La vida se vuelve en calma. Oye, ¿por qué estás reteniendo tu paz? Deja que Dios sea. Abraza lo de Dios para tu vida. Cuando decides obedecer, habrá paz. Donde hay tormenta previamente, esa tormenta que está pasando. Las tormentas generalmente no se detienen rápidamente, pero esta tormenta se detuvo inmediatamente cuando a Jonás lo arrojaron al mar. Dios tiene un propósito en tu vida. Esas tormentas que están pasando en tu vida es con un propósito. Tal vez Dios está tratando de captar tu atención. Tal vez Dios te está diciendo, oye, ese no es el camino. Oye, esa no es la decisión correcta. Oye, suelta eso. El propósito de Dios siempre es mayor que tu problema, que las tormentas, que las cosas que están pasando. Pero esto es cuando obedeces a Dios. Él va a detener la tormenta en tu vida para que haya calma, para que haya paz, para que haya amor, para que haya confianza, para que haya seguridad. Número 2, ¿qué milagro tú quieres para tu vida? ¿Sabes qué pasa cuando tú aceptas el llamado de Dios para ti? Cuando abrazas tu propósito, tu misión, cuando te escondes en la presencia de Dios y no en otras cosas. Los que están a tu alrededor comienzan a creer. Jonás estaba en un barco que no conocía a mucha gente, pero estaba lleno de gente que no creían en Dios. Pero ¿qué pasa con esas personas? Ellos estaban asombrados de que esa tormenta se detuvo. Inmediatamente arrojaron a Jonás al agua. Y al asombrarse, ellos decidieron seguir a Dios. Muchas veces las personas que están a tu alrededor no creen. Muchas veces no vienen a los caminos porque no creen y ven cómo tú te comportas, lo que dices. Pero oye, cuando tú obedeces, hasta los que están a tu alrededor creen, tiemblan y dicen, wow, pues es verdad que hay un Dios que vive, que existe, que ya sirve a Dios verdadero. Tal vez tus decisiones o tus comportamientos están deteniendo que los que están a tu lado busquen a Dios. Y el tercer milagro que sucede es que Dios muestra su misericordia. En Jonás capítulo 1:17 dice, el Señor había planeado que un gran pez se tragara a Jonás. Tal vez tú dirás, pero eso suena a misericordia. Pero sí lo fue. ¿Sabes por qué? Porque Jonás, cuando lo tiraron al mar durante esa tormenta, se hubiera podido ahogar. Pero Dios envió ese gran pez para que se lo tragara. Tal vez tú dijeras, ay, un pez se lo tragó, pobrecito. Pero eso fue lo que Dios usó para que Jonás se salvara. Abraza tu misión. Abraza la misión única de Dios para tu vida. Es la mejor decisión que puedes tomar jamás. Obedece el plan de Dios para ti. Y cuando decidas, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Los milagros te seguirán, las bendiciones te seguirán. Vas a ver las puertas abiertas. Vas a ver que lo de Dios no añade tristeza con ello. No sé cuántas veces has visto a Dios calmar la tormenta en tu vida cuando obedeciste lo que Dios te dijo que hicieras. Cuántas veces sentiste que había una tormenta fuerte en tu vida y te rendiste a los pies del Señor y las cosas fluyeron a la manera de Dios. Cuando Jonás lo tragó el pez, fue la misericordia de Dios para su vida. Así Dios te muestra su misericordia a través de las situaciones que tal vez puedas estar enfrentando.
No sé si has visto a Dios trabajar en medio de tu tormenta, trabajar en medio de algo negativo para tu vida, porque quiere salvarte, porque quiere acercarte más a Él. ¿Cómo puedes hoy decirle, Señor, me rindo a tus pies? Hoy me rindo a tus pies, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Dile, Señor, yo me rindo a lo que tú quieras. Así que deja de huir, deja de esconderte, deja de correr, deja de escapar de lo que sea que estás huyendo, principalmente de la presencia de Dios y del llamado de Dios para tu vida. Y otra vez te pregunto, ¿por qué te escondes y huye de Jehová? Deja de esconderte, deja de huir. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones, hasta la próxima. Contra todo pronóstico.